Pues bienvenidos a todos una vez más a la entrega de estas entrevistas más allá del personaje. Hoy tengo el placer de presentaros a Samu Lavín. Él es biólogo marino de formación, profesor de yoga y además está sacando un proyectito también, está trabajando en un proyectito muy guapo del que hablaremos luego. Nos puso en contacto un amigo común, Fran, y la verdad que fue un completo descubrimiento, la energía, el conocimiento, la vitalidad y toda la sabiduría que Samu trae consigo, ¿no? Entonces hemos mantenido relación ya desde que nos conocimos, hemos coincidido a nivel personal y hemos quedado para cenar. Y para mí es un gran maestro que tengo eso, pues el placer de traeros hoy a todos aquí para que conozcáis un poco más de su camino, ¿no? Samu, bienvenido. Hola Dani, muchas gracias por tus bonitas y amables palabras y un placer tenerte aquí. Qué bueno. Pues nada, sabes, empezamos con una pequeña ficha técnica y luego ya vamos al meollo, ¿no? ¿Nombre? Samuel Guerrero, Lavín. ¿Edad? 31. ¿Lugar de nacimiento? Madrid. ¿Lugar de residencia? Madrid. ¿Estado civil? Soltero. ¿Hijos? No. ¿Mascotas? Tampoco. Oh, un espíritu libre. Muy bien, pues vamos a meternos en harina, meternos en fariña, que se dice aquí en Asturias. ¿En qué consiste tu proyecto a nivel de emprendimiento o a nivel profesional? ¿A qué te dedicas y qué es lo que quieres ofrecer al mundo? Bueno, yo soy profesor de biología como trabajo, pero estoy haciendo un emprendimiento de seducción espiritual. ¿Qué es esto de seducción espiritual? Bueno, se puede ver desde diferentes enfoques. Aquí, Dani, como creo que vas a tener un público así un poco espiritual y enfocado, pues lo voy a hacer un poco más a un nivel más alto, ¿no? Depende de con quién estés, lo explico de una manera o de otra. Muchas veces cuando se trabaja en el mundo espiritual, vamos a los chakras superiores, corazón, el tercer ojo, la conexión con lo divino, y está genial, pero se olvidan los inferiores y muchas veces incluso se repudian. Esto posiblemente viene por la tradición judío-cristiana de la que venimos, pero tendemos a ver como la sexualidad como algo malo, como los deseos de sexo o de cualquier otro placer corporal como algo negativo. Y en mi experiencia personal y en mi vida he visto que hasta que no aceptas esa parte, la otra no se construida del todo. Como tener un árbol con pocas raíces o tener una casa que no tiene unos cimientos sólidos. Tal cual. Así que este proyecto de seducción espiritual busca aunar ambas partes para tener personas completas. Además que la seducción está también como bastante mal enfocada desde ciertas escuelas, podríamos decir, que esto fue algo que comentamos en su día, y que precisamente esa parte menos espiritual y más de seducción quizás se queda demasiado en lo físico sin llevarlo un poco más allá, ¿no? Dani, ¿sabes lo que significa seducción etimológicamente? Qué bueno, ¿no? En latín. Seducción significa guía. Significa guía. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de seducción nos viene a la cabeza trampa. Sí, tal cual. Tramposo. Estás ocultando cosas. Estás ahí engañando, sí. Estás engañando. Hay una parte de engaño, ¿no? Como Sí. lo veo, es como guía. Entonces, en una relación no estamos acostumbrados a saber interaccionar, sobre todo si no es en un contexto donde ya nos conozcamos de antes o nos hayan presentado. Y cuando estás conociendo a alguien nuevo que te atrae, pues tú guías un poco para que las cosas puedan ir por buen cauce. Llegan a donde quieres. Claro. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cuál crees que es tu superpoder? ¿Cuál crees que es ese don que te hace especial? Explico cosas difíciles de manera muy sencilla. Qué bueno. así de claro. Qué bueno. Qué bueno, aterrizas conceptos complicados y los haces comprensibles. Bueno, también eres profesor de biología, como decías, con lo cual
es una habilidad que te vendrá muy bien en tu trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has pasado en tu vida, el mayor infierno que has transitado y qué aprendizaje sacaste de él? Pues yo diría que el mayor reto que he tenido ha sido controlar mi sexualidad, porque tengo una sexualidad muy potente Serpiente. y, y, y no siempre bien encauzada. Entonces, llevarla coherente con el resto de centros psicológicos o energéticos, pues ha sido un gran reto. Y está siendo un gran reto. No, no está perfecto. Está bien, pero no está Sí, 100. no. La perfección llega cuando trascendemos de esta realidad, ¿no? Así que siempre estamos mejorando, siempre estamos perdonando, siempre estamos aprendiendo. Pero interesante, ¿no? Porque en ese camino has llegado a ciertos, a cier- ciertas verdades o a ciertos conceptos que son los que luego intentas compartir, como decías antes, con tu emprendimiento. Qué bueno, porque es el camino que tú estás transitando de llevar esa hipersexualidad de un modo equilibrado. Mm. Fantástico. Bueno, soy muy dual, soy una persona extremadamente dual. Pues me ha pasado de estar un día de festival y a los 2 días en un ashram de yoga en la India. Lo, Soy lo, lo, así. Entonces lo eso, divino y eso tu me humano. da una visión bastante global del mundo y de la Mm. psicología humana, porque me muevo con gente muy espiritual y con gente que para nada lo es. Y creo que tengo la capacidad de ver ciertas verdades que tienen unos en su Ujú. ámbito y otras verdades que tienen otros. Y ya metiéndonos a fondo en toda esta parte más del ser, y esta pregunta me encanta, es a nivel espiritual, místico espiritual, ¿qué crees que es esta realidad que vivimos? ¿Qué crees que es estar vivo en este plano? ¿Qué significa estar encarnados en la Tierra? Pues Sí, creo que la Tierra es eso ya denota mucho por el hecho del término, pero eso, a nivel espiritual, ¿qué crees que es esto? Sí. bueno, creo que es un plano bastante Ujú, misterioso, o sea, no tengo la respuesta absoluta, ujú, pero denota que tiene unas características especiales en las cuales podemos entrenar y evolucionar más que en otras, ¿sabes? Porque es muy denso, porque cuesta un poco y también tenemos un yo superior muy, muy fuerte, muy fuerte. Los seres humanos que otros seres astrales no tienen, aunque sean muy inteligentes. Entonces es ujú. un plano para donde se puede crecer rápido, diría yo, porque las pruebas son difíciles. Y hay una emocionalidad muy intensa y que aprender a gestionar. Comparto. Pero bueno, eso ya denota que hay una visión mística, ¿no? Lo que dices, hablas del yo superior, hablas de estar encarnados, hablas de la vida como una escuela de aprendizaje. Bueno, creo que tengo problemas con la cámara, pero aquí lo bonito es lo que se dice. Eh, hablas de eso, de entender en encarnar en esta vida como una escuela de aprendizaje donde se alcanzan aprendizajes de una manera más rápida que en otras realidades, por decirlo de algún modo. Ujú. Entonces veo que hay un enfoque ya místico más allá del puro materialismo y más allá del, pues, de ese pensamiento sistémico que quieren colarnos como oficial, ¿no? Sí, Interesante. sí. Yo estoy en una escuela de misterios y esto se trabaja en profundidad, muy en Claro. profundidad. Ahora vamos a hacer un gesto místico o algo. ¿Has tenido alguna vez no, a muchos autores lo relatan, alguna conexión o algún momento de estado alterado de conciencia donde hayas conectado con algo más elevado, más... yo lo llamo como esos chispazos de gnosis, donde entiendes, conectas con la paz, conectas con la fuente, entiendes que todo es uno, que todo tiene su porqué y no sé, que se puede alcanzar a través de plantas, a través de enteógenos o a través de la propia respiración, del Ujú. Kundalini Yoga o tal. ¿Has tenido alguna vez algún chispazo de esos? Sí, epifanía, ¿no? Sí, El una nombre en castellano correcto es epifanía. Sí,
he tenido bastantes, he tenido con plantas y sin ellas, y las más fuertes han sido sin plantas, y la más fuerte fue con 23 años, 23 años, sí, que bueno, pues lo tenía incipiente, entonces medité 20 minutos y me dio un subidón de Kundalini que me duró 8 meses. Wow. Entonces ahí pues claro, Ya miraba un, encima estudio de biología, entonces los conocimientos se mezclan también, ¿no? Con esa conexión que tienes arriba. Entonces yo miraba una hoja y veía los cromosomas y de repente decía, hostias, es que son igual que los nuestros, y cogía arroz y de repente veía el arroz desde que lo habían plantado. Ahí comencé a ser vegetariano, porque claro, de repente cogía un cacho de carne, veía a la vaca, Claro. todo el ciclo, ¿no? Ujú. Ese fue el más fuerte sostenido en el tiempo, y luego otros también en retiros, por ejemplo, cuando hice el Vipassana también tuve uno muy fuerte, el último día, en ciertas meditaciones, sí, sí, sí. Y de ahí probablemente venga ya esta visión de este entendimiento de que la realidad que vivimos tiene muchas más capas y tiene muchas más. No es simplemente esto material que percibimos con los sentidos, ¿no? Qué bueno. Porque en este detalle siempre recalco que hay como un antes y un después, ¿no? Cuando alguien tiene una experiencia a este nivel, una epifanía, como bien decías, a este nivel, como que la personalidad cambia. Te das cuenta de un montón de cosas y te da mucho más poder y mucha más soberanía el hecho de entender esos otros niveles de realidad, ¿no? La palabra clásica está muy bien hecha, es despierto, es despertar, el despertar espiritual. A Buda le llamaban el despierto, tal cual, y significa, bueno, pues que realmente ves lo que hay, lo que hay. A mí que me encanta la ciencia, por eso estudié biología. A ver, estudié biología porque quería comprender la vida, y en biología no te enseñan al nivel que yo buscaba. Siempre le preguntaba, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto del darwinismo? Pero ¿cómo que todo viene por azar? Y hay cosas que no cuadran, que no, es que no cuadran con calculadora, no salen no salen las estadísticas. Ni usando sus propias herramientas. Eso es, ni usando sus herramientas funcionan, y te lo explican, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido ese lado buscador, y claro, cuando comencé a meditar, pues muchas cosas se colocaron en su sitio, y cuando se colocan, pues también al tú cambiar, tu realidad cambia, comienzas a conocer más gente, nuevos ambientes, ¿no? Entonces en un año pues de repente me empecé a meditar, empecé con el yoga, empecé con el enneagrama, conocí a nueva gente, todo se acelera, ¿no? Tal cual, tal cual. Te abres a otra realidad y materializas otra realidad porque ves otra realidad. Que bueno, sí, Carlos Castaneda decía que era romper el cascarón. Era esa imagen de estar despierto, era salir del huevo, ¿no? Qué bueno. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué crees que es la muerte? Pues es dejar el cuerpo, abandonar el cuerpo, tu complejo superior, que es tu alma y tu ser superior, porque no es lo mismo, es decir, No. Hay una parte que son como las emociones, los pensamientos, que es el alma, y luego está el ser superior, que eres tú, pero ni sabes que eres tú, es el gran misterio. O sea, si accionas desde ahí, no sabrías que estás siendo tú, ¿no? Es como... No hay identidad, no hay No hay separación. bueno, hay dos, sería ya otra pregunta, pero hay dos modelos de iluminación, está la personal y la transpersonal. Entonces en uno de ellos sí que hay una individualidad, que es el modelo cristiano. Por ejemplo, Pablo decía, y Jesús, que eran, no soy yo, sino Dios a través de mí. Entonces, en ese modelo se mantienen como individuos, no se funden con el Atman como hacen los hindúes, sino que siguen siendo ellos, pero son como un canal, son una fuente, son otra cosa que acciona, otra parte transpersonal, ¿no? Y eso sería la iluminación transpersonal, que es la que se trabaja en mi escuela. Qué bueno. Es el despertar para seguir con la misión aquí en esta encarnación, no tanto para volver a unirse a la fuente, que es lo que ocurre luego, ¿no? Que te vas a la diestra de Dios. Sí, eso es, eso es. Sería ya cuando te vas con Dios. Entonces, en el proceso de muerte, pues tu complejo se separa,
y como si fuera un cañón, pues Ujú. en función de las emociones que tienes en el momento de En ese morir, momento. Ujú, vas a ir hacia un lado o hacia otro. ujú. Y en función de las experiencias que hayas tenido, pues también te va a ayudar a navegar. ¿Por qué te va a ayudar a navegar? Porque ese estado es como estar en meditación profunda o en sueño, donde el tiempo y el espacio cambian. Entonces, si para ti es algo muy nuevo y te crees que solamente existe la realidad material, pues te vas a sentir Perdido y vas perdido, a tirar por cualquier, totalmente vas a ir por perdido. cualquier. Si ya tienes una idea, pues te va a ser más fácil navegarlo. ¿Navegarlo hacia dónde? Pues hacia las capas más altas. Esto es algo que los griegos ya hablaban de la música de las esferas y los diferentes planos en Ajá. función con los planetas, ¿no? Que además es muy bonito porque dicen que hacen música y tal. Bueno, entonces subes arriba, estás un tiempo y vuelves a bajar para volver a reencarnarte. Periodo entre vidas. Eso sería lo natural. Y en esta línea me sale una reflexión bueno, muy rara, muy rompedora, por decirlo de algún modo, que es que incluso el concepto que tenemos tan profundamente metido de ir hacia la luz, a mí de un tiempo a esta parte, cada vez más me genera cierta resistencia. He visto, y cuando miras películas desde el punto de vista de la programación del primado negativo y miras como un poco las informaciones y lo que puede estar significando eso que te muestran por detrás, yo de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que incluso ese aspecto que tenemos tan generalizado de la experiencia cercana a la muerte, del túnel, de la luz y de ir hacia la luz, eh, a día de hoy lo tengo en cuarentena. A día de hoy lo tengo en cuarentena y no sé si es realmente la misión que tenemos en ese bardo de la muerte, en ese proceso que llaman los budistas, el bardo de la muerte, que es el momento en el que eso, inicias la desencarnación y hacia dónde va ese cañón, ese disparo que dices, hacia dónde dirigirte, cómo navegar ese proceso, ¿no? Los budistas hablaban de un proceso de Mm. 7 días y tal. La verdad que el libro Em, tibetano. eh, Sí, no, era simplemente compartirte esta reflexión, que hasta esa idea de, de ir hacia la luz, que cuando uno muere va hacia la luz, a mí cada vez me parece menos real, menos acertada y menos que sea el camino adecuado cuando estamos navegando en ese periodo, en ese proceso de desencarnación, ¿no? Bueno, simplemente quería compartirte esta mm, reflexión. creo que en esos estados, como en las meditaciones de mi escuela, hay muchas veces que es con los ojos cerrados y está todo oscuro y ves luces. Entonces te dicen, pero ¿voy hacia la luz o no voy? ¿Es buena, es mala? Entonces te dicen, lo importante no es la luz en sí, son las sensaciones que hay en esa luz. Entonces, como es algo adimensional, Ujú. no experimentas lo mismo, pero sí que te da una sensación como cuando miras a alguien y solo con mirarla ya sabes si es buena persona o no. Pues eso Ujú. mismo, si es buena, si es mala. Entonces creo que cuando nos muramos vamos a sentirlo. Vamos a saberlo. Ujú. Mm. Muy bueno. ¿Qué herramientas de autoconocimiento has usado y sientes que te han funcionado o que traen más verdad o que te han ayudado a conocerte mejor? ¿Qué tipo de herramientas de autoconocimiento conoces y has usado? Bueno, he utilizado el enagrama, que me ha sido muy útil, muy útil. Em, el Kim Maya, por supuesto, que me lo has dicho tú, Dani, y Gracias. también ha sido un bombazo. Es que he hecho todos, astrología clásica y astrología sideral. Bueno, eso Diseño diría humano, que me decía. y el diseño humano, ¿no? Esos han sido los más potentes. He hecho alguna otra cosa, pero bueno, y también muy interesante a nivel corporal, los doshas de la Ayurveda, Qué para bueno, comprender cómo funciona tu cuerpo y tratarlo bien. qué bueno. Muy interesante. Ayurveda es muy potente también, sí. Muy potente. Entonces, bueno, de todos esos, lo interesante es que en mi caso todos coinciden muy bien. Eh, bueno, pues poner un caso sencillo, ¿no? En el Kim Maya soy de la onda encantada del viento, es decir, que como que mi superpoder es la comunicación, soy Ujú. profesor desde siempre, o sea, no he hecho otra cosa más que hablar en mi vida. Y si vas a la astrología, sabes que en astrología hay como conjunciones, ¿no? Entonces, Ajá. si tienes dos planetas así, pues tienen una fuerza, pero si están pegados, tienen más. Bueno, pues yo Ujú. tengo los cuatro benévolos
que son Júpiter, el Sol, Venus y Mercurio, los tengo juntos en Leo, en la casa de la comunicación, ascendente Géminis, que es el ascendente de la comunicación. Entonces, no puede estar más claro y más afinado la comunicación, porque no hay trabas, además, no es como Júpiter con Plutón que hace tensión. No hay tensión. Es como un disparo certero, ¿no? Entonces, sí, me resultó muy, muy interesante, ¿no? Como al final, si los conocimientos son reales, es decir, si la herramienta funciona y te está hablando de la realidad, por narices tienen que coincidir, porque si no, no serían verdaderas, ¿no? Si son métodos que describen tu realidad psicológica, no pueden describirte diferentes realidades. Tienen que hablar de lo mismo que eres tú. Entonces, al coincidir todas, me da una certeza muy científica de que funcionan. Sí, tienes esa experiencia subjetiva y ese entendimiento de que has utilizado diversas herramientas y ves que te hablan de lo mismo. Eso es, entonces es contrastable la información. Que el método, yo, aunque soy muy espiritual, tengo una mente a la vez científica y me gusta mucho eso cuando ves que se puede contrastar. Y dices, no sé, funcionan porque no es que yo me esté subjetivizando, es decir, que diga, no, me han dicho que soy así, entonces pienso que soy así y al pensarlo me convierto en ello. No, es que diferentes escuelas te dicen exactamente lo mismo. Sí, dentro de todo el abanico de características que tienen, de arquetipos y tal, te das cuenta de que hay unas troncales que están ahí muy presentes en todas. Sí, es una de esas constataciones que decimos, que la mente científica, pero claro, que la oficialidad va a decir que es algo subjetivo, es subjetivista, es algo psicológico, el efecto Forer que decimos, que cuando alguien tiene autoridad y un conocimiento, pues tendemos a querer creernos y a moldarnos a eso que diga, o que se utiliza un lenguaje muy genérico y muy poco concreto, podemos rápidamente hacer nuestra esa definición. Sin embargo, una de las cosas que siempre comento de lo maya, que es lo que yo muevo, es que son informaciones tan concretas, tan únicas, tan exactas, que lo haces en un grupo y lo que es para uno es para uno y no es para el otro y viceversa. Y tal es como, ¿qué más pruebas necesito de que aquí se está describiendo, como dices, una realidad, ¿no? Se está describiendo, lógicamente, pues como es un conocimiento que empodera, es un conocimiento que te da soberanía y que te da autoridad, pues la oficialidad lo va a tachar como palabrería, como esoterismo, como sugestión de una mente débil, ¿no? Cuando considero que, como buscadores, que comparto, que dijiste antes, tenemos de todo menos una mente débil, porque ya ha llevado demasiados golpes y su suelo se ha removido tantas veces que bueno, pues que podemos estar abiertos a muchas más interpretaciones de la realidad. Claro, pero la ciencia, si va bien, si va bien, si no está subvencionada, acabará descubriendo estas cosas, acabarán estudiando los auras y se verán, porque se pueden ver. Lo que pasa que no se ven porque no han inventado máquinas, creo que hay una por ahí que nunca he utilizado, pero no se ha estudiado mucho. ¿Pero por qué? Porque no interesa. Vamos a ver, ¿por qué no se dio la vuelta a la Tierra hasta 1513 con Magallanes? Según el relato oficial. Según el relato oficial, vale. ¿Por qué no se dio la vuelta? Porque no creían que fuera redonda, no creían que era posible. Dani se ríe porque piensa, no me saques el temazo. Sí, no entiendo a dónde quieres decir. Te puedo poner más casos. A lo largo de la historia se ve que había ciertas realidades que estaban palpables, que estaban enfrente de ellos, pero como no lo veían posible, no miraban. Como no miraban, no descubrían cosas. Ahora mismo con la ciencia sucede eso. Hay unas realidades, todo el mundo, cualquier persona, mi abuela, le sucede, tiene telepatía, sabe quién le va a llamar, cualquier persona que hables con ella, uy, creo que me va a llamar no sé quién, y le llama al minuto. Sí, tiene intuiciones, ha tenido experiencias cercanas a la muerte, en fin, hay una serie de sucesos que son comunes. Lo que pasa es que como no tienen un marco que las respalde, un vocabulario aceptado por la sociedad, se ignoran, pero están ahí. En el momento que eso se vea como algo posible y se empieza a estudiar,
pues se empezará a avanzar muchísimo más rápido. Sí, hombre, qué duda cabe si se utilizara el método científico real con el dinero y los recursos necesarios para poner luz en este tipo de asuntos, rápidamente se pondría luz. Pero es lo que te digo, y ahí ya sabes que esa es mi parte conspiranoica y tal, como yo creo que la ciencia es la nueva religión que crea ese marco de realidad del que no te puedes salir porque si no eres un loco sin remedio y tal, pero para mí es una pura herramienta de control mental desde hace 400, 500 años tranquilamente y es una herramienta de ingeniería social. Porque realmente ya no es ni ciencia, es como... No necesita, es un relato. Es un relato que se sostiene a través de la repetición, de la autoridad y de los medios de comunicación. Entonces habría que ir... yo como filósofo, estudié filosofía de la ciencia y tal, yo soy muy pulcro en los pilares, en las bases de las que partimos y en la honorabilidad. ¿eh? Porque lo que está claro y en estos tiempos se ha visto mucho que bajo el nombre de ciencia lo que se pone es la opinión de grandes corporaciones que están pagando a cierto grupo de científicos que te sacan el estudio que necesites para según lo que pagues, ¿no? Pero bueno, esa es mi película y no nos vamos a meter en este melón aquí. Así que, ¿a qué le tiene miedo Samuel Levin? ¿A qué le tienes miedo, Sam? A vivir mal, a quedarme tetrapléjico, a vivir sin poder vivir, a que el resto de los años de vida sean un suplicio en el cual no pueda hacer cosas, evolucionar, Claro. que sea como únicamente esperar para morirme. Yeah. O Bueno. pensar, ¿sabes? Como estar ahí en tu cabeza, pero dando vueltas. Y sin que el físico no acompañe, ¿no? Como buena serpiente sin tener esa conexión. ¿no? Esa conexión Sí. con ¿Algún sueño o pesadilla recurrente que hayas tenido de niño o que sigas teniendo a día de hoy? No suelo tener pesadillas, la verdad. En momentos de mucho estrés me aparece un animal que tengo pánico, que es la araña, las tarántulas especialmente. Las tarántulas me dan miedo irracional. Es miedo irracional totalmente. Entonces en momentos así muy tensos aparece un sueño y una puta tarántula por ahí. Una puta tarántula una muy grande, bendita muy negra y con mucho pelo que hay para molestar. Y luego el tipo de sueños que tengo o son habituales o son muy de héroe, en plan, muy coloridos, en los cuales yo hago algo y ayudo y acciono, soy directamente un superhéroe. Qué bueno. Y algo muy curioso es que, por un lado, le tengo pavor a las arañas y especialmente a las tarántulas. Sin embargo, en muchos sueños, desde que soy pequeño, me transformo en Spiderman. Anda. ¿Te daría miedo mirarte al espejo? Sí, es verdad, mejor no se la ves, claro. Y ahora viene en esta línea también, ¿alguna fobia, algún miedo irracional? Que bueno, ya me lo has dicho, pero aparte de las El mayor arañas. miedo irracional son las arañas. Las arañas grandes y peludas. Claro, algún día habrá que romper una lanza en favor de las arañas, ¿no? De hecho, desde muchas fuentes de conocimiento se les considera animales protectores o seres protectores y, de hecho, pues, bueno, combaten contra uno de los elementos, ¿no? los insectos o mosquitos y tal. Entonces, desde muchas fuentes se considera que la araña, pero está bien, es un miedo como las serpientes, es algo que es algo arcaico, es algo un símbolo mucho más profundo que saber realmente lo que mueve a ese nivel. Es algo muy, muy curioso, ¿no? El tema de las arañas, porque, por ejemplo, un escorpión o yo qué sé, hay insectos que son igual de peligrosos o más peligrosos. Sin embargo, no te despiertan ese miedo. Pero el hecho de que tengan 8 patas y pelo y quelíceros aquí, hay algo irracional que aparte aparece es algo, como dices, joder, en El Señor de los Anillos, el mayor miedo, la cueva, ¿no? Que representa como el hoyo, es enfrentarse a una araña gigante, ¿no? Ella, la araña. Ella, la araña, o sea que, claro, es algo que está muy en el inconsciente
Sí, Y sí, es un bueno, arquetipo muy. creo que viene de la época en la que éramos primates, igual que las serpientes, y eran animales que estaban muy presentes en las copas de los árboles. Entonces, era muy bueno tener miedo a las arañas y a las serpientes porque eran tus principales depredadores. Comprendo. Y a mí lo que me molesta mucho es la cantidad de ojos que tiene. Eso sí que También, también. es cierto que lo dije en otra entrevista, me he reconciliado mucho con las arañas. Y ya no es un miedo, ya no es pavor a todas, las pequeñitas las tolero, pero dependiendo de ciertos tamaños, ya cuando pasamos ciertos tamaños es como, no, tú ahí y yo aquí, ¿no? Es que es muy curioso porque, por ejemplo, las serpientes, que también son otra criatura que genera mucho miedo irracional, las veo y hay una parte de, bueno, de respeto y hay cierta atracción. A la vez hay algo como prohibido que me gusta. O sea, no me quiero seguir viéndola de lejos o con un palo, pero me acuerdo, por ejemplo, en Asturias, en Picos de Europa, que me encontré un día a una víbora y yo estaba bobado viendo a la víbora de lejos y todo esto, pero me encantaba. Vi una araña y es que o la mato o me paralizo, o sea, pero Sí, sí, o tú o yo, no hay convivencia posible, ¿no? no hay convivencia posible, eso es. ¿Qué es lo que te llena de energía? Comer bien, Ujú. comer sano y hacer ejercicio, Y mover el cuerpo. mover el cuerpo, sí. ¿Algo que te gustaría quitar de tu vida? Mm, el vapor. Qué bueno. ¿Y algo que te gustaría introducir en tu vida? Em, bueno, me gustaría tener novia. Bueno, en tu mano está. Yo que te he visto en persona, vamos, eh, No, lo eh, que pasa que la presencia eh, acompaña. ya, muchas gracias, Dani, pero Mm. para mí no funciona así. Como sabes, tengo, o sea, las cosas pasan cuando tienen que pasar y porque tienen que pasar. Entonces, no tengo ningún problema para ligar. A ver, si hablo de seducción espiritual, Ujú. no tengo ningún problema para ligar, pero puedo saber cuando es algo kármico, cuando es la chica y hay esa conexión especial y lo ves y ya es como que los dos os miráis y dices tú, ya está, clarísimo, y no sucede. Eso no sucede. Qué bueno. Es un, por cuestiones circunstanciales entre mis, dichosa cámara, entre mis clientes trabajamos mucho la parte de relaciones y toda esta parte de conexión, y ahí sí que me gustaría introducir esta reflexión que nos han metido siempre la idea de la media naranja, de buscar una persona que nos complementa y eso creo que da lugar a relaciones insanas y da lugar a relaciones de dependencia y relaciones que nacen de la necesidad y de. Entonces aquí me sale compartirte algo que tengo más que comprobado, que es que el mejor modo de llegar a una relación eh, que realmente te aporte con alguien que realmente navegue en la misma dirección, con alguien que se convierta en tu compañero de viaje y de destino, nace del estar bien uno consigo mismo, de no estar buscando esa pareja desde la necesidad, desde la dependencia y desde el buscar algo que me complete, ¿no? Ya somos seres completos y hasta que no estamos completos no aparece en el camino esa compañera o ese compañero de viaje. Simplemente eso, esta reflexión compartirte por si te puede aportar algo. Claro, pues tú mezcla todo el mundo emocional que todos tenemos y los traumas emocionales que todos tenemos Ujú. con una hipersexualidad. De ese crisol, Sale mi pues, combo. claro. ¿Algo de lo que te arrepientas? Algo de lo que me arrepienta. Joder, tío, es que hay muchas cosas, hay muchos momentos donde la he cagado
Pero es que sí, es que en ese momento no, o sea, es que lo Era tenía que lo que tenía, aprender. era lo preciso. Sí, sí, ha sido lo preciso. Entonces, eh, cuando veo atrás las cagadas que he hecho y veo el Samu de esa situación, digo, es que o te das esa hostia O no aprendes. o no aprendes. Es que y además yo soy de darme la hostia. A mí no me vale con el libro, yo me tengo que quemar la mano. Tienes que experimentarlo en el cuerpo. Claro, claro. Y siempre digo que esta es una pregunta trampa, ¿no? Porque precisamente por lo que estás diciendo. Porque esas decisiones que tomamos y que en cierto modo en un momento dado podríamos decir ojalá hubiera tomado otra, era precisa, era necesaria y ha venido el aprendizaje y lo que eres hoy es gracias a todo eso que has caminado, ¿no? Entonces siempre digo que es una pregunta trampa para ver hasta qué punto la gente está realmente a gusto consigo mismo y no está en el remordimiento, en la culpa o en el decir, no, me gustaría haber hecho esto de otro modo. De momento casi... Sí, hay una cosa que sí que me gusta mucho de mí misma, la verdad que me gusta mucho, es que cuando la cago y me doy cuenta o alguien me lo dice, pido perdón enseguida. Lo O lo reconoces. soluciono enseguida, entonces digo, de verdad la he cagado, entonces me lo quito de en medio. Entonces, ¿qué consigo con eso? No tener grandes remordimientos en la cabeza, porque si he tratado a alguien mal, porque me enfado, como todo el mundo, y me doy cuenta que he sido injusto, llamo enseguida a mi amigo y el tío me he pasado, tal, la verdad es que estaba como un gilipollas y se lo digo, entonces eso ya suaviza. Sí, sí, libera mucho y quien se libera es uno mismo. ¿Algún secreto inconfesable? Sí, 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 sí. Y no lo vas a confesar, va a seguir siendo No lo, inconfesable. no lo voy a confesar. Va a seguir siéndolo. La definición viene, ¿no? Si es inconfesable. ¿Qué libro crees que es imperdonable o qué libros crees que es imperdonable no haber leído o recomendarías porque realmente, no sé, a ti te transformaron o te ayudan? Un libro que me gustó muchísimo fue Siddhartha de Germán Hesse. Siddhartha. Pues Como anotado. lectura fácil y profunda, Siddhartha. Mm, los libros te llegan y depende del momento, te gusta más que otro. Entonces, considero que Siddhartha es un libro introductorio a la espiritualidad que, que toca puntos muy profundos de ti, sin que te des cuenta. Qué bueno. ¿Y qué asignatura crees que debería darse en los colegios que no se esté dando? Inteligencia emocional. Esto también este es un 10 de 10. Gestión emocional, inteligencia emocional, tal cual. Sí, sí. Esa es la llave eso, para vivir una vida plena, para afrontar los retos y tal cual, gestión emocional. Yo siempre digo que educación financiera también, pero bueno, va de la mano. ¿Y qué es lo más importante? Creo que ambas son importantes, pero creo que con inteligencia emocional vas a ser más feliz. Sí, sí, todo lo demás va a Hay, ser más. hay gente con inteligencia financiera que no son felices y son bastante cabrones. Conocemos Sin algunos. embargo, hay gente pobre que vive muy feliz. Al revés no lo he visto. Qué bueno. ¿Y qué es lo más inteligente que crees que se puede hacer en esta vida? Hostias. Eh, es que, ¿sabes qué pasa, Dani? Que creo que cada persona viene con una vida, con un karma y con unos aprendizajes a hacer. Entonces, lo más inteligente para mí no es lo más inteligente para ti, ni para otra persona. Entonces, yo tengo un amigo que claramente ha venido a esta vida a tener una familia y se ve claramente qué es lo que le hace más feliz y lo que tiene que aprender. Entonces, no tiene sentido que le diga que se ponga a meditar o a hacer enagrama. Ya. Entonces, sería conocerte. ¿Pero no crees que hay alguna clave que pueda ser común a todas las experiencias vitales? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Oráculo de Delfos, Mm. conócete a ti mismo y así conocerás al mundo y a los dioses.
Conocer a ti mismo sería así. Pues me gusta. Bueno, penúltima pregunta. Contigo ha ido muy rápido. Penúltima pregunta, que ya sabes que esta es la que a mí me encanta. ¿Crees que hay una élite oculta, iba a decir satánica, cuidado. ¿Crees que hay una élite oculta que tiene una agenda y nos esclaviza? Sí, pero no es como tú lo estás pensando, Dani. Qué No es bueno lo que que me tú leas la estás mente. No es lo que tú estás pensando. A ver, nos han... Vaya... ¿Conoces a Rudolf Steiner? ¿Has Sí, leído algo suyo? Le conoces, sí, ¿no? teosofía, sí, me Teosofía metí. y todo Sí. esto, ¿no? Bueno, pues Rudolf Steiner y con su teosofía, me voy a enrollar un poco más porque como vamos bien de tiempo ahora, Dale, y la por favor. filosofía bebe de fuentes más antiguas, ¿no? Ujú, Entonces, si estudiamos los textos clásicos, y yo diría sagrados, ¿no? Como pueden ser los Vedas, ujú. textos antiguos babilónicos, textos egipcios, bueno, digamos aquellos textos que se nota que beben de la sabiduría ancestral, ¿no? De Que la tienen fuente. esa filosofía perenne de fondo, sí hablan del bien y del mal. O sea, creo que o sea, los Vedas tan famosos de los yogis de la India, o sea, si hay una civilización en la historia que ha sido pacifista, es la India. O sea, ha sido muy grande y nunca han intentado conquistar. Bueno, pues en los Vedas todo comienza con una batalla entre el bien y el mal. Ujú, O sea que existen esas dos fuerzas, ¿no? Ahora bien, ahora está muy de moda hablar de los Anunnakis, de que ujú, bajaron en un momento unos seres extraterrestres y nos colonizaron y modificaron el ADN, ujú. de la Agenda 2030, de que nos quieren esclavizar por ahí, no sé qué. Yo lo veo algo más cercano, Ujú. ¿vale? Que es una fuerza más cercana. ¿Y qué es? Pues muy parecido a lo que dice Rudolf Steiner, que es Arihan, o la fuerza de la oscuridad, del mal únicamente, ¿no? ¿Y cómo es ese mal? Pues es la pura materialidad, lo material únicamente. Entonces, en mi escuela le llaman el rey del mundo, porque realmente es el que gobierna, porque Ujú. quiere la materialidad. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Pues desconectarnos. Tal cual. Desconectarnos de que existe algo más, y le está yendo muy bien, porque lo que Ujú. comentabas antes, pues en la ciencia se ha desconectado completamente y lo ha hecho también, pero no desde hace 500 años, es que desde siempre. Es decir, el cristianismo, que es una religión preciosa en sí, o sea, Cristo y su mensaje es un mensaje precioso y de los más Humanista. elevados Ujú. que ha habido sobre la tierra, y sin embargo, 500 años después, menos en el concilio este que hubo, en- no sé, De en Trento, Roma. Vaticano. Sí, fue con el emperador Constantino. Bueno, pues de repente Concilio de Trento. se convirtió en la religión oficial del imperio y desde entonces ha estado manejando el cotarro. Ujú. En ese momento el cristianismo murió como tal. Y cuando resurgía, porque por suerte los libros estaban más o menos intactos, más o menos, Más o menos. más o menos, más o menos, que se escribieron 300 años después, y esto es Claro, claro. histórico, aparecieron los cádaros, por ejemplo, ¿no? Los cádaros, pues, estaban enchufados, además del libro estoy seguro que tuvieron revelaciones y montaron comunidades de lo que es realmente el cristianismo. Ya. Bueno, pues dijeron, no dejar a uno en pie. Destruyeron Carcasona. ¿Por qué? Porque tenían miedo del mensaje original. Entonces, todo está tan bien hilado que si te das cuenta la gente se vuelve materialista porque estaba tan corrupta la iglesia que dijeron, ¿cómo voy a creer en esto? Si han esclavizado naciones, han hundido un continente entero, han hecho cruzadas, han matado a gente en la hoguera en nombre de Dios. ¿Cómo voy a creer en Dios? No, mucho mejor ser material. Entonces la gente se va a lo material y se vuelve extra racional. Y luego nos preguntamos que por qué sube el consumo de antidepresivos. Mm. ¿Y por qué la gente no se quiere morir? ¿Por qué la gente prefiere estar en un hospital con
100 años ahí malviviendo, que eso sí que es malvivir, en vez de decir, me abandono y me dejo ir, ¿no? Y me voy bien. Un montonazo de asuntos, un montonazo de temas. Claro, pero todo va por esta... Es que es muy importante, no es lo mismo creer que la Tierra es plana que redonda. No es lo mismo creer que hay algo más que no que se acaba. Si se acaba, te da igual ser un cabrón. Te da igual todo, disfrutar al máximo, Sí, sí. dopamina en vena. Si de repente Maquiavelo. hay algo más, pues de repente aparecen pensamientos trascendentales, aparece ayudar al otro, aparece elevarme, aparece otra serie de cosas. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo y no quiero abrir el pastel, pero comparto tu visión casi completamente. Pero es que también creo que fundacionalmente detrás de esas grandes religiones que a día de hoy nos han llegado está la mano del mismo, o sea, por decirlo de algún modo. Pero bueno, esa es mi película y es lo que seguiremos compartiendo Todas. todas. Sí. Si no, no hubieran llegado. Si no, no hubieran llegado. Han tenido cientos de años para reescribir la historia, y ya no es que los libros religiosos eligieran el Concilio de Trento entre no sé cuántos volúmenes, Constantino decidió cuáles eran los oficiales y cuáles no. Ya no solo eso, es todo el proceso de Edad Media donde se cribó, se copió y se reescribió gran parte de la historia en los amanuenses y los monjes en esos monasterios que eran los únicos que tenían acceso al conocimiento. Entonces, de verdad creo que tenemos una visión tan tergiversada de la historia y de la realidad. Bueno, yo estoy en el punto a día de hoy de que pienso que el 99% de lo que nos han enseñado es falso. Y todo tiene un propósito de una creencia desvalorizadora hacia el ser humano. Llevarnos a lo material, como dices, desconectarnos de la espiritualidad. Siempre digo, no, el propio término religión, religar, volver a unir al ser humano con la espiritualidad, es la base de la trampa. Porque, como bien creo que compartimos, eh, el ser humano ya es divino. O sea, la divinidad está dentro. Y, y el hecho de que te hayan puesto una cuña, que digan, mira, si quieres conectar con la divinidad, con Dios, hay un vehículo transmisor que soy yo, el cura, la iglesia, el clero, el papa, que es el que tiene comunicación directa con Dios. El hecho de que metieran en el medio lo físico y separaran lo físico de lo espiritual en el ser humano es una claro indicio de que lo que hay es un propósito de control y un propósito de decirte lo que es bueno, lo que es malo y de marcarte esa ética y esa moral en base a sus... Y si nos vamos al estudio, pues desde los mandamientos, quiero decir, esto es... Y lo sometes a una revisión seria y objetiva, te das cuenta de que esa negación, ¿no? No matarás, no, que sabemos que a nivel místico, a nivel el no existe, ¿no? Entonces estás reforzando la afirmación de esa máxima, de esa sentencia. Quiero decir, hay una serie y gran parte de ciertas creencias, sobre todo que están ahí, ¿no? Dentro de las parábolas, dentro de gran parte de los aprendizajes que vienen ahí, creo que son lo que yo llamo programas de pensamiento tipo troyanos. Y siempre está en el fondo el desvalorizar al ser humano. Tú no eres Dios, tú eres algo que se ha hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, luego Cristo te decía que yo vivo en el corazón, ¿no? Que estoy dentro de ti, la divinidad está dentro. Para mí hay una clave y el propio término religión, religar, parte de la base de entender que son dos cosas separadas, cuando no hay nada que religar porque todo está unido en la misma El yoga, la palabra yoga significa unión. unión, tal cual. Y ya está. Y de hecho, los textos de Patanjali empiezan, y ahora, yoga. Ahora, unión. Tal cual. Algo hay por ahí. Bueno, entonces crees que hay una élite, pero no como yo la creo, ¿no? Podríamos decir que es el... A ver, sí, es que es complejo. A ver, entonces, mi punto de vista no es el típico que hay ahora mismo más conspiranoide, solamente de las vacunas y tal. Creo que todo eso está de por medio. Sí creo, o sea, es que no creo, lo sé perfectamente, joder. Existen seres astrales, es decir, existen seres que están en otra dimensión, todos sabemos que existen en otras dimensiones, está demostrado matemáticamente y físicamente. Entonces,
Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, si apagamos el cerebro, conectar con otras cosas. Si no hay pensamiento discursivo, se conecta con otras cosas. Por lo tanto, hay otros seres que guían a grandes corporaciones, ¿vale? Les guían de una manera, igual no con palabras, pero la gente que está dentro empieza a pensar cosas. La manera de sentirse no es que se te aparezca de repente el diablo de noche, es que de repente empiezas a tener ciertos pensamientos. Y esto es algo que le pasa a todo el mundo. Tú, si trabajas en una gran corporación, vas a comenzar a pensar como la gran corporación, porque por tu compañero, por los mensajes, por los colores, por las sillas, por todo. Tus pensamientos, nosotros tenemos la capacidad de elegir los pensamientos con los que nos quedamos, nos aferramos, sí. Pero los que aparecen no. No, eso nace de muchas fuentes diferentes, sí. Claro, entonces, ¿de dónde bebe tu cerebro? ¿De dónde bebe toda tu columna de espíritu superior? Pues depende a qué estés sintonizado. Entonces, muchas grandes corporaciones están sintonizadas a eso, lo cual, en cierta parte, y volvemos al término de dormir y despierto, hace a las personas que lo hacen inocentes, en el sentido de que, como están dormidas, no se dan cuenta. No creo que, estoy seguro, convencido de que los médicos que han puesto las vacunas no lo han hecho a propósito, no lo han hecho, de verdad creen que están haciendo el mal, que es lo peor de todo. Las personas que son materialistas y no creen que hay nada más, son buenas, pueden ser buenas personas, lo que pasa es que están dormidos en ese aspecto, o bueno, se han dejado guiar por una corriente de pensamiento. Entonces, sí hay unos poderes superiores, pero bueno, digamos que es todo un poquito... Hay que ver a la humanidad como un global, como humanidad, como todo, y como planeta y como historia. Y ahí se comienzan a entender más las cosas. Creo que hoy en día estamos muy enfocados en las vacunas y la agenda en 2030, y no vemos que la humanidad tiene muchos miles de años. Claro, pero si analizas esos miles de años te das cuenta que hay fractales, que se llama, que son como operaciones que se han repetido de una manera matemática, por decirlo de algún modo. Crisis del 29, el Holodomor en Ucrania, todo ese sometimiento. Bueno, y si te vas a la Torá y puedes entender muchas más cosas, entender que no es algo accidental, no es algo de ahora, no es este proceso de pandemia que hemos vivido, y es la acumulación de tantos hechos, pero bueno, ya te digo que no es el tema de la entrevista, pero sí es cierto que me gusta poner esa preguntita ahí casi de colofón, porque por ahí siento que hay mucho que rascar, ¿no? Entonces... O, por ejemplo, una cosa que sí que me gustaría comentar, ¿no? Que ahora se habla mucho de los Anunnakis y de los extraterrestres y todo esto. Y algo que se aparece en muchísimos textos, en la Biblia y en otras religiones, como por ejemplo en la hindú, es que hubo un momento en los cuales ciertos entes de nuestra dimensión, es que no me gusta ser así como muy hierbas, pero ciertos entes astrales, ¿vale? Claro, porque yo intento ser científico, aunque hable de estas cosas, entraron dentro de nuestro alma y fueron un poco parte nuestra, ¿no? Y eso aparece como la caída. Entonces, es la caída. Y lo llaman seres luciféricos, ¿vale? Lo llaman seres luciféricos. Entonces, como ese alien o esa ente que entró. Lo que pasa que no es que llegue es un ser astral, entonces dicen, viene de las estrellas, ¿sabes? Porque es astral. O sea, claro, pero interesante. Otra dimensión, no hace falta que venga con un puto platillo, sino simplemente algo que entró. Y sí es cierto que hubo un momento histórico, y aparece en la Biblia, son los Nephilim, en la Biblia aparecen como Nephilim, tal cual, ¿eh? Entonces hay un momento histórico en el cual aparece la agricultura, y en muy poco tiempo aparece, aparte de la agricultura, las guerras, aparece el comercio, aparece la joyería, aparece la estratificación social, y aparecen otra serie de valores que básicamente son la civilización tal y como la conocemos, que aunque por un lado nos ayudan, digamos que vivimos más cómodos, a la vez, y esto aparece en Sapiens, un libro que no es para nada espiritual ni místico, es como que el ser humano se aceleró, pero igual no vivimos tan bien, aunque hay más cosas. Se aceleró en su esclavitud. Eso, parece que nos esclavizamos de nuestra propia tecnología.
¿no? Que es un poco la imagen también de la serpiente dando del árbol de la ciencia y sí, come y tendrás conocimiento. Pues hay algo ahí, hay algo ahí. Y nada, ya finalizando, un mensaje que te gustaría, una reflexión, una máxima que te gustaría dejar al mundo. Pues que somos relación, Qué bueno, que somos relación y que el crecimiento es entre todos. qué bueno. La red. Qué bueno. Qué bueno. Pues nada, Samu, ¿dónde podemos encontrarte? Quien quiera Pues saber más de ti. bueno, pues nada, si vivís en Madrid por Malasaña me podéis ver los sábados. No, tampoco quería ahora ponerte ahí una serie de fans psicópatas a seguirte, ¿no? Más bien a nivel online. Ok. A nivel online, pues en Instagram, Samu _Lavín. Sí, de todas formas pondré el enlace por aquí. Y Instagram es donde estás más presente, ahí Sí. contestas y... Próximamente empezaré a hacer vídeos para YouTube también, donde me pueda explayar un poco más en los temas que yo quiera y con más extensión, ¿no? Porque al final el patrón de Instagram te hace dar un contenido muy conciso, muy corto y, bueno, pues este tipo de temas que estamos ahora comentando, creo que en un reel de 20 segundos No da para ello. no da. Y más si tenemos en cuenta que probablemente nos lo censurarán. Sí, Es decir, yo claro. cuando suba este vídeo a YouTube voy a ver lo que me dice la inteligencia artificial, el algoritmo, y me dirá, hablaste de vacunas, hablaste de Anunnakis. Uy. Vas a tener que poner pitidos ahí cada vez que se diga la palabra. Sí, tal cual. Y pues nada, a todos los demás recordaros que si no conocéis vuestra firma galáctica y queréis conocerla, vuestro sello Maya, me podéis dejar aquí un comentario con vuestro día, mes y año de nacimiento y yo os contestaré con la información personal y concreta que os corresponda. Y Samu, una vez más, muchas gracias por haber aparecido en mi camino, por esa apertura a compartir siempre, incluso a recibir informaciones que puedan un poco molestar desde la disonancia cognitiva. Y nada, tío, que el camino sigue, que esta red está y que aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? Muchas Bueno, gracias. Dani, gracias a ti, ha sido un placerón, gracias por hacer esta serie de vídeos y por invitarme. Para mí es un honor. Y nada, yo encantado. A mí, onda encantada del viento, todo lo que sé hablar, aquí me tienes. Pues un abrazo, Samu, un abrazo a todos y Ahora.